Listo, ya ahí inicié la grabación para que después puedan mirar este contenido ahí en el canal de YouTube. Me confirman, porfa, si estamos viendo la pantalla y me confirman el sonido, si se escucha bien. Jesús Aldemar, listo, gracias. Carlos. Listo, entonces vamos a iniciar. Les decía que el día de hoy vamos a tratar el tema de las herramientas de medición. Vamos a mirar con detalle qué es esto del multímetro y cómo es su funcionamiento. Vamos a mirar una introducción, cuáles son sus componentes, fundamentos teóricos, medición de resistencia, de corriente, de tensión. Y como les decía, en la segunda parte de la sesión vamos a mirar un ejemplo práctico para mirar el funcionamiento del multímetro. Entonces, ¿qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Eso es lo que vamos a revisar acá en este curso, esos tres parámetros. Hay diferentes tipos de multímetros. Entre ellos tenemos el multímetro analógico o análogo. Este utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala graduada. Alguna de sus características principales es que es menos preciso que los digitales, pero útiles para observar variaciones rápidas en las mediciones. Entonces, este tipo de multímetro analógico es el que nosotros utilizamos en los laboratorios en ambientes de aprendizaje. Cuando estamos hablando de formación, utilizamos este tipo de multímetros porque podemos observar cambios rápidos acá cuando nosotros lo conectamos al circuito y nos obliga a entender unas escalas, a entender acá em, unas unidades de una forma pues no tan fácil como la veríamos en un multímetro digital. Entonces acá para interiorizar nosotros los conocimientos, este es un poquito más didáctico. Ya cuando nosotros pues tenemos ya una experiencia, ya podemos utilizar el digital, que es mucho más práctico. Entonces es importante saber que este existe por si algún día ustedes se lo encuentran, eh, más o menos sepa de qué se trata. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una escala de corriente, una escala de tensión, una escala de resistencia. Entonces hay que mirar, cambiar acá con la perilla, ir cambiando las diferentes funciones. Entonces este no es tan común encontrárselo, por ejemplo, en una empresa, en una fábrica para hacer mediciones. Ya utilizamos unos aparatos pues un poquito más avanzados, de otra gama. Tenemos el multímetro digital, ese que ustedes pueden están viendo ahí en la imagen. Este multímetro pues es un multímetro de baja gama, pero pues muy eficiente, muy práctico. Este lo podemos encontrar en el mercado alrededor de unos 30.000 pesos, 40.000 pesos por mucho. Entonces aquellas personas que quieran seguir con esto de la electricidad, pues pueden hacerse a uno de estos. Nunca sobra tener un aparato de estos en la casa para hacer pues em, para estudiar o para mirar cualquier falla que pueda surgir en la casa o en el trabajo. Entonces siempre es bueno tener uno su multímetro. Como les decía, pues hay de diferentes gamas. Este es pues de una gama eh, la más económica, pero pues es muy eficiente para las medidas básicas que nosotros podríamos llegar a hacer en nuestro ambiente. Entonces, acá vamos a leer algunas de las características de ese multímetro. Nos dice que muestra las mediciones en una pantalla digital. Entonces, vean, ustedes pueden ver acá, ya no tengo que ir a mirar ninguna escala diferente, sino simplemente él me da el número. Es más preciso y fácil de leer que los analógicos, incluye características avanzadas como retención de datos y autorrango. Acá está de retención de datos y autorrango, por ejemplo, pues este no lo tiene. Acá ya estaríamos hablando de un multímetro de una gama un poquito más elevada, con un precio pues diferente. Podemos encontrar uno más o menos de gama media
entre unos 200, 300.000 pesos, unos ya de unas gamas más avanzadas, ya estaríamos cerca del millón. Hay unos multímetros pues que superan ese valor. Podemos encontrar multímetros de 2 3 millones de pesos. Ya pues estos se utilizan es ya a nivel profesional para medir diferentes parámetros, ya no solamente tensión, resistencia y corriente, sino nos sirve para medir, por ejemplo, la capacitancia. No, hay algunos que tienen la función de batímetro, que es para medir potencia. Entonces hay que conocer pues la gran variedad de multímetros que hay. Nosotros acá en este curso nos vamos a limitar a este, porque en el Tinkercad, en el simulador, este es el que nos aparece ahí, con las tres funciones: resistencia, tensión y corriente. Entonces ya vamos a ver ahorita cuando hagamos la parte práctica cómo se conecta en las diferentes configuraciones. Entonces podemos ver acá, vamos a analizar este multímetro, es el, como les decía, el más genérico, el más comercial que podríamos encontrar en el mercado, y vamos a analizar de qué se compone. Entonces tenemos acá en la parte superior izquierda la función de tensión. Esta tensión, como ustedes pueden ver, tiene una línea continua y una línea discontinua ahí abajito. Entonces esto lo que nos quiere decir es que es una tensión directa. La tensión directa es lo que estamos nosotros analizando acá en este curso. Sin embargo, pues no podemos ser ajenos a mencionar también la tensión alterna. La tensión alterna es la que ustedes encuentran en su casa, por ejemplo. Si ustedes van y hacen una medición en alguna toma de su casa, tienen que ponerle en esta función porque estamos hablando de tensión alterna. Volviendo acá a la de directa, ustedes pueden acá ver diferentes rangos. Entonces él va a medir 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios, 200 milivoltios. Entonces acá estos rangos yo los tengo que cambiar acá manualmente con esta perilla. Era lo que estábamos diciendo de los multímetros de alta gama que tienen esa función ya automática. Entonces yo voy y mido lo que tenga que medir y no tengo que mover ninguna perilla. Simplemente la pondría en función de tensión, hago la medición y él ya me da el valor. Acá no. Este, como es de baja gama, yo tengo que hacer un estimado de lo que espero que la medición me arroje, y, y ponerlo acá manualmente. Por ejemplo, si voy a medir una tensión de una pila de 9 voltios, pues lo pongo acá en 20, que es el rango donde va a ser la medición correcta. Si voy a medir algo más grande, pues acá ya lo cambiaría a 200, o algo más grande como 1000. Entonces una batería, por ejemplo, de un carro de una batería de un carro eléctrico, por ejemplo, tocaría ir a poner en un rango más alto. Entonces, importante, esta de acá nos va a servir para todo lo que es perdón, tensión directa, como las pilas y las pilas en general, pilas y baterías. Cuando ustedes vayan a medir la tensión, como decíamos, en algún enchufe de su casa, en alguna toma corriente, tienen que ponerla en esta función de, de 220, por ejemplo. Entonces, si ustedes miden ahorita, les da una tensión de 120 voltios. Si lo hacen en el día, esa tensión es un poquito más alta por el tema del consumo ahorita nocturno, ¿no? Entonces acá es importante hacer este cambio. Si usted, digamos, lo deja acá en tensión directa y va y mide el tomacorriente de la casa, pues ya dañó el multímetro. Entonces estos multímetros, al ser de baja gama, pues también son muy frágiles a cualquier error que nosotros cometamos ahí en esa selección, en este selector. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo mismo si vamos a medir corriente, hay que mirar dónde lo vamos a poner. Entonces acá la parte de la corriente, este multímetro solo me permite medir corriente directa. Acá me da la señalización, solo mide corriente directa. Entonces los más avanzados, los de más alta gama, eso sí miden la corriente alterna. Entonces lo mismo, tiene diferentes rangos. Está en el orden de los miliamperios, microamperios, y el orden de los amperios también. Puede medir en esos diferentes rangos de medida.
Acá, por ejemplo, esta parte, esto ya es para medir señales, por ejemplo, cuadradas. Acá está el simbolito. Entonces, esto ya es para la parte de comunicaciones, para la parte de la electrónica. Acá en el curso, pues vamos a tratar de ver, pues, muy superficialmente eso porque no nos da el tiempo. Entonces no vamos a utilizar esa parte. Vamos a utilizar lo que es la tensión, la corriente y acá la resistencia. Ya con eso pues es suficiente. Ya en cursos más avanzados ustedes pueden mirar los otros parámetros un poquito más complejos. Entonces acá en la parte inferior izquierda vemos el rango para medir resistencia. Entonces lo mismo. Esto nos puede medir ohmios, kiloohmios y megaohmios. Entonces también es importante ponerlo en la escala correcta. Acá, por ejemplo, si me equivoco y si va a medir, por ejemplo, una resistencia de un mega ohmio y la pongo en kilo, simplemente no me va a leer nada, pues no se dañaría tampoco el elemento. Este se daña es cuando hacemos mal la selección la tensión continua a la tensión alterna. Ahí es donde sí va a sufrir el verdadero daño. Lo mismo para la corriente. Acá en la resistencia, pues él acepta ese error, tolera ese error. Es más indulgente en esa parte. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, si uno llega a dañar este multímetro, pues no, uno dice, bueno, no se perdió tanto, 30.000, 40.000 pesos. Hay unos que son de una gama superior, entonces obviamente él tiene unos fusibles, unas protecciones, pero igual si se daña, pues ya empezamos a maltratar una herramienta que puede ser un poquito más costosa. Entonces hay que tener en cuenta esa parte del cuidado de las herramientas, sabiendo qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir. Tenemos acá en la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver este círculo azul. Entonces él tiene ahí unas terminales, unos bornes. Esto es para medir los transistores. Entonces acá, por ejemplo, nos dice que puede medir un transistor NPN o un transistor PNP. Entonces esto tampoco pues lo vamos a mirar acá en detalle, pero pues hay que saber que existe y hay que saber por cultura general qué es esta parte del multímetro. En esta parte inferior derecha vemos tres bornes, tres orificios, y esto es precisamente para las diferentes medidas. Entonces vemos uno, el último, que dice común, que dice COM, eso quiere decir común. Acá siempre vamos a conectar el cable negro o la punta negra del multímetro, siempre va a quedar ahí. La otra punta es de color rojo y va a variar acá en estos dos bornes dependiendo de lo que vayamos a medir. Acá, por ejemplo, si vamos a medir tensión, la conectamos en el del centro; si vamos a medir corriente, la conectamos en el de arriba. Entonces, volvemos a lo mismo. Si voy a medir tensión, corriente y la conecto acá, entonces ya dañé el multímetro. Suelen suceder este tipo de cosas. Entonces es importante siempre, antes de hacer la medición, cerciorarme una, dos, tres veces que esto esté bien conectado. Entonces acá nos da un paso a paso de cómo hacer esa conexión. Esto pues así leyéndolo pues es un poquito tedioso, un poquito ladrilludo. Ahorita pues lo vamos a leer y ahorita que hagamos el montaje nos devolvemos y miramos a ver qué es lo que nos dice acá. Entonces acá nos dice girar el selector del multímetro a la posición de resistencia, por ejemplo, para medir resistencia, que es la primera medida que vamos a hacer. Entonces lo pongo acá, en esta parte. Giro este selector y lo dejo acá en esta parte dependiendo del valor de la resistencia. Asegúrate de que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio. Entonces, para hacer todo este tipo de mediciones, primero pues hay unos protocolos. Pues en la parte electrónica no son tan trascendentales. Ya en la parte de la electricidad, cuando estamos hablando de potencias superiores, de tensiones superiores, de corrientes superiores, entonces ahí es donde aparecen los protocolos y las normativas. Porque pues si hacemos una medición mal, pues ya estamos jugando con la vida útil del equipo
y con nuestra propia integridad. Entonces, la parte de la medición hay que saberla realizar de manera correcta. Ya tenemos el mismo multímetro de otro color, pero en esencia es el mismo. Como les decía, esto es de gama baja, pero para nosotros que estamos en etapa de formación es más que suficiente. Entonces, aquellas personas que se quieran hacer uno de estos, pues pueden iniciar con ese, cacharrearle y ya después pueden comprar uno más sofisticado. Para medir entonces cualquier parámetro, no solamente la resistencia, yo tengo que primero probar que mi herramienta de medición esté en buen estado. ¿Qué quiere decir esto? Estas puntas que ustedes están viendo acá en la imagen, esas puntas se suelen dañar con el paso del tiempo, eh, pues por condiciones normales de uso o también por malas prácticas. Por ejemplo, a veces lo enrollamos mal o lo conectamos mal o lo almacenamos mal. Entonces esas cosas influyen acá en esta punta. Esto se suele sulfatar o acá en estos bornes. Disculpen un segundo que hay alguien que está tratando de entrar y no ha podido. No entiendo por qué si ahí enviamos el link. Y si ya vemos 22 personas es porque está funcionando. Vamos a pegarlo acá nuevamente. Listo. Entonces decíamos que acá estas puntas pues hay que cuidarlas. Estas puntas hay que cuidarlas. Entonces la primera medición que vamos a hacer es precisamente vamos a cerciorarnos de que esas puntas están buenas. ¿Cómo hacemos esto? Acá en el multímetro hay un símbolo como de sonido, como de parlante. Ponemos el selector ahí y esto lo que nos quiere decir es que vamos a medir una continuidad. ¿Qué es continuidad? Es verificar que un cable de un extremo a otro esté bien, o sea, que no haya ninguna interrupción, que la corriente pueda pasar bien de lado a lado. Entonces acá lo mismo. Vemos el borne de la punta roja conectada al multímetro y vemos acá. Entonces vamos a verificar que en ese trayecto esto esté bien. Entonces cuando nosotros unimos las dos puntas, esto me va a emitir un sonido. Ese sonido tiene que ser un sonido constante, un sonido claro, un sonido limpio. No puede ser intermitente ni puede tener ruido. Si tiene alguna de estas características es porque o el cable está roto o el cable está sulfatado o acá los bornes también pueden que estén dañados. Entonces, si por ejemplo yo voy a medir tensión, voy a medir corriente, voy a medir resistencia y no hago esta prueba, entonces empiezo a confundirme porque no sé si el elemento que estoy probando es el que está dañado o mi herramienta está dañada o qué es lo que está dañado. Entonces, primero tengo que cerciorarme al 100% de que la herramienta está bien para no tener confusiones ahí más adelante. Entonces, eso es vital, eso es importante. Seguimos acá con el tema de la medición de resistencia. Acá pues ya la vamos a analizar más a detalle. Entonces tenemos acá un circuito, por ejemplo, y tenemos la resistencia. Entonces vamos a hacer esa medición. Entonces hay que seguir estos pasos que dicen acá. Hay que asegurarse de que el equipo esté desenergizado y desconectado de cualquier fuente de alimentación. Si nosotros hacemos esto con el circuito alimentado, nos va a dar una medición errónea. Nos va a decir cosas que no son y va a alterar el funcionamiento del circuito. Ya lo vamos a ver ahorita en el simulador, qué es lo que sucede. Si estás midiendo la resistencia de un componente en un circuito, asegúrate de que este esté aislado de otros componentes para evitar mediciones incorrectas. Entonces evitar acá hacer mal los contactos con otros elementos para asegurarse de que la medición pues la estoy haciendo correctamente. Volvemos a lo mismo, esto es simplemente un ejemplo aplicado a la electrónica, pero también
lo podemos ver en la parte de potencia. Cuando vamos a hacer una medición en un tablero ya de distribución, pasa lo mismo. Tengo que ir a hacer esas mediciones con esos elementos desenergizados para que esa medición me salga correcta. En muchas ocasiones también tengo que hacer mediciones em, con los elementos energizados, entonces ahí hay otros protocolos. Entonces ya vamos a revisar esa, cuando veamos la normativa del RETIE, vamos a mirar cuáles son esos protocolos. Sin embargo, esto es básico. ¿Por qué? Porque simplemente cuando revisemos la norma, me va a decir, bueno, tenga cuidado con esto, tenga cuidado con lo otro, pero la medición va a ser exactamente la misma. Cómo va a medir corriente, cómo va a medir tensión, cómo va a medir potencia, cómo voy a hacer cómo voy a aterrizar poner en cortocircuito un sistema trifásico y aterrizarlo para hacer una medición em, con el circuito desenergizado. Todo esto lo tenemos que entender para entender esas ideas posteriormente. Si no entendemos qué es corriente, si no entendemos cómo medir la tensión, pues no, muchísimo menos vamos a entender esa parte más, un poquito más estructurada. No compleja, sino estructurada. Continuamos acá con el tema de la resistencia. Simplemente es tomar el multímetro, poner en común, poner acá en función de tensión y medimos la resistencia así, como ustedes están viendo, así de simple. Simplemente es tocar con las puntas la prueba de los extremos del componente y listo. Observar lo que nos diga acá. Acá, por ejemplo, esta resistencia es de 8200 ohmios o de 8.2 kilo ohmios, como lo queramos leer. Vamos a revisar acá algo muy importante, que es el tema del código de colores, de las resistencias. Siempre en la electricidad tenemos, siempre asociamos no solo la resistencia, sino los conductores con colores. Por ejemplo, para nosotros conectar la Tierra. Cuando vamos a conectar la Tierra tiene que ser de un color específico. Me refiero al color del conductor. Entonces, es un pequeño paréntesis que hago ahí para que nos demos cuenta que los colores siempre van a estar ahí metidos en los componentes de las partes eléctricas. Vamos a revisar acá en detalle cómo es que funciona el código de colores para las resistencias, estas pequeñas que utilizamos en los montajes de electrónica. Entonces vamos a leer a ver qué nos dice acá. Las resistencias suelen estar codificadas con colores para indicar su valor. Cada color representa un número y cuando se combinan indican el valor de la resistencia en ohmios. Listo, entonces ahí leyendo pues uno no entiende mucho. Toca ir a hacer un ejercicio para ya interiorizar este conocimiento. Acá lo que tenemos es una resistencia típica donde tenemos cuatro colores. Este color que ven ustedes a la derecha siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser dorado o en algunos casos plateado. Dorado o plateado. En este caso vamos a trabajar con resistencias doradas. Este color dorado me está hablando de la tolerancia de esta resistencia. Es decir, cuánto puede tolerar el error hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, una resistencia de un K, entonces podría tener una tolerancia del 10% hacia arriba o hacia abajo. Si le saco el 10% a 1000, entonces ese es el error que tiene hacia arriba y hacia abajo. Eso es lo que me indica esta franja dorada. Estas tres franjas las tenemos que acomodar así como las estamos viendo en la pantalla, para leerlas de izquierda a derecha y mirar esta información que me está dando acá. Entonces, en la primera columna, lo que nos está diciendo simplemente es el color. Entonces, color negro, café, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, morado, gris y blanco. Listo. En la primera banda, perdón, en la segunda columna nos va a hablar de la primera banda, de la resistencia. O sea, esta es la primera banda, la primera que encontramos de izquierda a derecha. Esta me va a dar unos números de acuerdo al color de esa banda. Ya vamos a ver en el ejemplo que es más sencillo de entender. Y la tercera columna me está dando los valores de esta segunda banda. Y acá vamos a tener un multiplicador
que me dice por qué número tengo que multiplicar los dos valores anteriores. Vamos a ver en el ejemplo para entender bien esto. Entonces tenemos acá la primera resistencia. Es una resistencia, pues acá ya tenemos los valores, vamos a simplemente a verificar esos valores. Tenemos una resistencia de 1000 ohmios. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que no sabemos acá estos valores. Vamos a quitarlo acá rápidamente. Y vamos a mirar cómo es que funciona esto. Entonces tenemos una resistencia, vamos a suponer que no sabemos el valor. Entonces tenemos café, negro y rojo. Café, negro y rojo. Me devuelvo a la tabla y busco la primera banda. Entonces la primera banda me dice que es café. Listo. Entonces 1. Ahí ya tengo ese número en mente. La segunda es negra. O sea, este de acá. Entonces tenemos 1 y 0. Ahí ya tengo 10. Ya puedo decir que es 10. Y la tercera banda es roja. Vengo y miro la tercera banda y veo que es de color rojo y me dice que ese número anterior multiplíquelo por 100. Entonces teníamos 1, 0 y 100. Entonces 1 y 0 es 10 y 10 por 100 es 1000. Entonces esta resistencia es de 1000 ohmios o de 1K. Vamos a escribirla así. Vamos a mirar qué valor es esta resistencia. Rojo, rojo, café. Entonces, rojo, rojo, café. Entonces sería 22 multiplicado por 10. 22 multiplicado por 10 es 220. Así de fácil. Vamos a mirar esta. Azul, gris y negro. Entonces, azul es 6, gris es 8 y negro es 1. Entonces multiplico 68 por 1, que me va a dar ¿cuánto? 68. Miramos esta última. Amarillo, violeta y café. Amarillo, 4. Violeta, 7. O sea, tenemos 47. Y ahora buscamos el multiplicador. Era el café. Entonces multiplico 47 por 10, que es el café. 47 por 10, 470. 470. Y listo. Así hallamos el valor de las resistencias. Fácil, ¿cierto? ¿Tenemos ahí alguna duda con ese procedimiento que acabamos de hacer ahí? ¿O todo claro? Yasmín dice que bien, Michael, Aldemar, Blanca, Cristian, Carlos. Listo. Si alguien tiene alguna duda, tranquilo y la resolvemos. Listo. Creo que quedó bastante claro para todos. Sí, David. Hola, buenas noches, Buenas instructor. noches. Tengo una duda. Señor. En la parte eléctrica, ¿se ven este tipo de resistencias? Buena pregunta. No, señor. Esto solamente lo utilizamos en la parte electrónica, en la parte pequeña. Sin embargo, el concepto de resistencia y resistividad va a ser muy importante en la parte eléctrica. Por ejemplo, en la transmisión de energía, usted tiene que medir la resistividad de los conductores que cumplan con ciertos requisitos para que esa transmisión sea eficiente. También en la parte de las puestas a tierra hay unos aparatos que se llaman telurómetros. El telurómetro lo que mide es la resistividad del suelo para usted hacer una conexión a tierra. Entonces, si usted entiende acá este concepto, ya va a entender el concepto de cuando le toque ir a medir la resistividad del suelo para hacer una puesta a tierra de algún equipo, de alguna vivienda, de algún edificio, de alguna fábrica. Entonces, estos conceptos para usted ya va a ser más fácil cuando de pronto en la parte eléctrica le toca hacer alguna cosa de estas. ¿Listo, David? Vale, muchas Como gracias. siempre acá, siempre estamos tratando de ver el concepto a nivel global. No centrarnos solo en una cosa, sino tratarlo de mirarlo de diferentes formas.
como yo acá en el simulador no le puedo presentar un batímetro, un telurómetro, entonces lo voy a hacer con lo que sí puedo. Pero vamos haciendo el paralelo con las demás aplicaciones. Esa es la idea. Entonces, gracias por la pregunta, David. ¿Alguna otra inquietud? Listo, continuamos entonces. Esto entonces ya quedó bastante claro. Esto obviamente uno no se lo aprende de memoria, sino lo tiene ahí a la mano. En cualquier momento que lo vaya a utilizar, pues la tiene ahí en una tarjetica o lo mira rápido ahí en internet, en un pantallazo o alguna cosa. Lo importante de siempre uno saber el concepto es que le facilita las cosas porque le evita aprenderse cosas de memoria. Más fácil aprenderse un concepto que una tabla. Listo, tenemos acá entonces, por ejemplo, esta tabla. Esta tabla me habla de los valores típicos del mercado, de esas resistencias. Entonces acá, por ejemplo, tenemos resistencias del orden de los ohmios, de 1 a 10 ohmios, vean. Acá de 10 a 82, de 100 a 820, de 1000 a 8200, de 10.000 a 820 a 82.000, acá de 100.000 a 820.000 y acá del orden de los millones de ohmios. Entonces todas estas resistencias son comerciales. ¿Para qué nos va a servir eso? Cuando usted haga un diseño, por ejemplo, acá usted va a hacer un diseño de cualquier circuito electrónico, ya vamos a ver ahorita en el simulador, y digamos usted va a necesitar una resistencia, usted hizo sus cálculos y la resistencia equivalente le dio de 200 ohmios, por ejemplo. Entonces usted va a ir a la tienda y va a decir, hágame el favor y me vende una resistencia de 200 ohmios. Probablemente esa resistencia no exista. Usted lleva esta tabla y dice, no, y esa resistencia no existe. Entonces, ¿cuál compro? ¿Cuál voy a comprar? ¿Una de 180, una de 220? ¿Qué hago? Entonces, dependiendo de la aplicación, si me va a tolerar algún exceso de corriente o no, entonces miro a ver cuál compro. Si soy de pronto un poquito más estricto en el montaje, entonces digo, compro una de 180 y dos de 10 y las conecto en serie y ahí me dan los 200 ohms. Entonces, por eso es importante también el tema de la conexión en serie y en paralelo para entender cómo es que funcionan las resistencias. No solamente las resistencias, sino pues los otros componentes que nosotros vayamos a conectar. Entonces, como siempre, mirar bien el concepto y mirar bien la aplicación, que es lo que voy a hacer. Entonces, tener en mente lo que nosotros diseñamos, verificar que eso exista en el mercado, para que pues sea más fácil ese montaje y más práctico. Porque diseño una cosa y voy confiado que la puedo encontrar en una tienda y voy y no existe, entonces suele suceder. Bueno, como les decía, entonces la parte de la resistencia creo que ya quedó clara, cómo se mide, cómo es el concepto. Ahora vamos a mirar la parte de la corriente. De las tres mediciones que vamos a hacer de resistencia, tensión y corriente, la que más hay que tener cuidado es con la medición de la corriente. La que más, pues, la que menos intuitiva es. Aunque para mí, pues, es un poquito la más visual, pero pues a veces cuando vamos a hacer en la práctica se nos dificulta un poquito. Entonces vamos a analizarlo con calma, cómo es el tema de la medición de la corriente. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, Miriam, Blanca Miriam. Sí, soy Mariana. Ah, hola Mariana, sí, perdón. Profe, es que tengo una duda. Señora, Dice que este tipo de multímetro se daña si uno lo coloca en la primera parte. Quiero sí, saber señora. si el que no es digital también se daña. El que no es digital, el análogo. Sí. Sí, señora, sí, también. ¿También se Sí, daña? Ah, sí, hay que tener cuidado con eso. Pues de pronto él va a tolerar ciertos errores, pero si sí. insistimos en el error, entonces sí puede, o sea, puede que no se dañe de una, pero Pero, si pero insistimos este en el, digital sí se daña de una. sí, este sí, porque es que, Ah, como te decía, este es pues, bastante económico
sí. Entonces es bastante susceptible a la parte de la corriente porque él tiene pues allá un circuito muy frágil, con componentes pues muy frágiles y cualquier error que cometamos ahí, de una, ya, chao. Ah, gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Entonces continuamos acá, les decía que la medición de corriente hay que entenderla bien. Entonces acá vuelven y nos recalcan la parte de girar bien el selector en la parte que corresponde y asegurarse de que el multímetro está apagado antes de hacer cualquier cambio. Entonces acá parece fácil, parece trivial, parece de sentido común esta parte. Asegúrese de que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio. Entonces usted va ahí en la casa y mide una pila y se le olvidó que eso, que tenía que estar apagado, pues no pasa nada. Pero pues acá como sabemos en el curso hay muchas personas que trabajan en la parte de seguridad, ya no aplica ese mismo proceder, ese mismo protocolo allá cuando van a hacer una medición, ya estamos hablando de kiloamperios, estamos hablando de equipos costosos, estamos hablando de ya de vidas humanas. Entonces, vea, estos pequeños detalles hay que cumplirlos, hay que tener sentido común y, y, y pues aplicarlos. Listo, entonces seguimos acá. Esta es la medición de corriente de otra forma. Este multímetro tiene otro principio de funcionamiento. El principio de funcionamiento de él es que él no va a medir la corriente directamente, sino que va a medir es el campo magnético. Entonces, más adelante en sesiones posteriores vamos a analizar detenidamente qué es esto del campo magnético. Por ahora, vamos a asumir que es un campo generado por una corriente que va atravesando un conductor. Entonces, acá por este espacio ponemos el conductor que vamos a medir la corriente y él ya hace la, hace la interpretación, hace la transformación del campo magnético a cuánto equivale la corriente que va pasando por ahí. Sí, Yasmin. Profe, buenas noches. Buenas noches. Por lo que usted está mostrando en este momento, es que decidí hacer el curso. Sí, señora. Porque resulta que hice el acompañamiento y habían muchos cables eléctricos y que pasaban de 200 y lo bajaban a 110, a 120, ¿sí? Sí, señora. Y De él 220 puso, a 120 o a 110. sí, y entonces él puso ese medidor Sí, y señora. lo pasaba por todos los cables, digamos, por todos los cables. Ujú. Y eso iba conectado y arrojó, digamos, una medida porque eso estaba enchufado, o sea, le enchufó como eso y a otras cosas. Entonces, a raíz de esta, digamos, de la necesidad del trabajo, porque como hago los acompañamientos, no sabía qué era eso y no sabía que estaba midiendo un campo magnético. O Ujú. sea, lo que es así como lo que refleja el cable de luz, ¿cierto? La energía, es como eso, lo que arroja, ¿sí? Sí, el concepto de campo, como te decía, yo tengo una presentación bien estructurada para explicarles eso. Por ahora, quiero que te imagines un cable normal. Sí, Ese cable, por ese cable pasa una corriente. Vamos a decir que sí. una corriente de 20 amperios. Ujú. Vamos a decir que es la de la lavadora. Por ese cable va pasando una corriente y esa corriente va a generar un campo magnético en el espacio cercano a ese cable. Ujú. Entonces tú metes acá el cable por este lado y Sí, ese campo magnético va a pasar por acá. Esto está hecho de un material ferroso. Esto está hecho muchas veces de hierro o muchas veces de ferrita. sí, Entonces esto tiene unas láminas parecidas a las del transformador y por acá va a facilitar el camino del campo magnético. Entonces el campo magnético está haciendo este movimiento. Él sí, hace acá la interpretación y dice, si el campo es de esta intensidad, la corriente tiene que ser más o menos de este valor. Entonces esto sí, tiene un rango de error, una tolerancia. sí, Esta herramienta pues es muy práctica para lo que te estoy diciendo, sí, para medir esos cables que son fáciles. O sea, no necesito abrir el circuito. En la parte electrónica no puedo utilizar esto porque no, la corriente es muy pequeña
Ujú. y el campo es muy pequeño y no lo alcanza a detectar, porque Sí, estamos hablando de los miliamperios. sí, Volvemos a lo mismo de la corriente grande y corrientes pequeñas. Entonces sí. esto lo utilizamos es más para esas aplicaciones de corrientes grandes. Ok, Listo, listo. ahí vamos mirando, Yasmin. Sí, Ahí vamos gracias. mirando. Listo, con mucho gusto. Sí, Wilson. Profe, buenas Buenas noches para noches. todos. Una preguntita, profe, ¿esos aparatos, o sea, hay aparatos de más precisión o esos son los únicos que existen en este momento? Sí, hay unos de más precisión y dependen del fabricante, depende de la marca. Por ejemplo, la marca más utilizada son los Fluke. Pero pues lo que les decía, un multímetro es una pinza perimétrica esa, puede valer 3 millones de pesos, una de estas así, de marca Fluke. Pero él le va a garantizar una medición más correcta. Esto para que usted lo pueda utilizar. Por ejemplo, para equipos más sofisticados. Por ejemplo, para los equipos médicos, que esos Mm, equipos requieren de mucha precisión. Entonces, asimismo, usted tiene que ir a medir esa corriente de una manera muy exacta. Si usted, por ejemplo, va a medir un motor convencional, por ejemplo, de una bomba de agua, usted va y la mide con uno de estos de una gama intermedia y pues ahí si hay un error pues no es tan grave porque el equipo le puede tolerar esos errores. Entonces, ah, ya. dependiendo de lo que usted vaya a medir. Ah, listo. Listo, Hay pues un muchas gracias. aparato también que se llama el analizador de redes, eso es para sistemas trifásicos. ¿Analizador de redes? Analizador de redes, sí señor. Ah, Eso ya, es tipo multímetro o cómo es el aparato? sí es un sistema parecido a este más grande y él mide la potencia, él mide el factor de potencia, él mide armónicos, él mide pues la corriente, la tensión, todos los parámetros eléctricos, pero él hace los cálculos ahí internamente. Ah, listo. Entonces Listo. eso ya es para sistemas industriales. Ah, Nosotros estamos acá tratando de entender cómo medir eso. Si usted ya entiende cómo se mide lo básico, ya va a entender cómo funciona el analizador de redes porque es lo mismo. sí, señor. Ah, listo. Muchas gracias, profe, le agradezco muchísimo. Listo, con mucho gusto. Angélica, ¿tienes alguna duda? No, profesor, gracias. Es que tenías el micrófono abierto. Listo. Entonces, para medir la corriente, lo que nos dice la teoría y lo que vamos a ver ahorita en la práctica es que tenemos que abrir el circuito. Entonces acá tenemos el circuito normal. Bueno, acá lo que nos dice es lo mismo. Gire el selector, verifique que esté en DC o en AC, dependiendo de lo que vaya a medir. Y el rango, miliamperios, microamperios, lo que sea. Acá podríamos medir miliamperios en este circuito pequeño. Entonces, acá a la izquierda tenemos un circuito. El circuito está cerrado, está funcionando normalmente. Y para yo medir la corriente tengo que abrirlo obligatoriamente. Entonces lo abro, conecto mi multímetro, ya siguiendo estos pasos de acá, y listo, vea, el multímetro ya hace parte del circuito. Entonces sale la pila, llega el bombillo, pasa por la resistencia interna del multímetro, hace la medición y sigue acá, se cierra. Entonces, si ve, el multímetro está conectado como en serie. Por eso es importante acá este concepto, en serie. Porque para medir tensión y medir resistencia lo hacemos en paralelo. No hemos revisado la parte de paralelo, pero pues es bastante intuitiva. Ya lo vamos a ver la próxima sesión. Acá concentrémonos en el término de serie. Sí, Faber. Dije, buenas noches para Buenas todos. noches. Yo puedo tomar eh, del bombillo la parte negativa a la pila y me va a marcar igual. O sea, acá su merced dice de dónde a dónde. ¿Por la parte roja? No. Bueno, sí. Bueno, de la parte negativa del bombillo hacia la pila. Acá la parte negra es la parte negativa. Sí. O Así sea, está conectado. que Como no- usted está digamos diciendo, que, está conectado. De la parte digamos, negativa de la pila al multímetro y del multímetro al bombillo. del bombillo, la parte negativa del bombillo al multímetro y del multímetro a la pila. O sea, sin necesidad de cable. ¿Se puede?
O sea, quitando este cable de acá, Sí, ambos. este y este. Ujú. Sí, claro. Sí, ya le entendí la pregunta. O sea, poniendo esta punta acá Sí, señor. y esta punta acá. Sí, señor. Sí, es lo mismo. Haga de cuenta Y que lo, esto es una extensión, vea. Esto es una extensión. Pero sí, lo que usted dice es correcto, totalmente correcto. y en la parte positiva también lo puedo medir. Exactamente. Usted puede dejar este cerrado, así como quita este rojo y pone el multímetro, así como usted está diciendo. Y esa es una conexión correcta. Ok, Inge, gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces acá vuelven y nos repiten todo lo mismo, que tenga cuidado con la conexión, que no lo va a poner en tensión, que lo deje en la parte común. Entonces ustedes revisan esta información, esto yo se los voy a compartir ahí en el Classroom. Acá volvemos y tenemos lo mismo, una pila, una carga y abrimos el circuito y medimos la corriente. Ahorita cuando miremos el software, pues esto va a ser más claro. Ya se nos va a cortar la llamada, son las 9, faltan 3 minutos. Tomémonos un descanso de 10 minutos, nos vemos a las 9:10. Voy a tener acá listo, ahí ya reanudé la grabación. Entonces les voy a compartir nuevamente acá la pantalla. Y continuamos acá con la explicación. Entonces sí, bueno, esto para muchos pues ya es obvio, para los que están hasta ahora viendo la parte básica de la electricidad, pues eh, estas son algunas recomendaciones. Listo, tenemos acá el ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Este es muy parecido a lo que ustedes hicieron ahí en la primera tarea y va a estar relacionada con la segunda. Ustedes van a hacer este mismo circuito, uno muy parecido. Y vamos a mirar las tres mediciones. Vamos a medir corriente, vamos a medir tensión y vamos a medir también la resistencia y vamos a medir la potencia. Entonces la potencia, como les decía, sí, David, Profe, buenas noches. buenas Tengo una noches, pregunta. señor. ¿Este ejemplo que vamos a hacer es en Tinkercad Sí, o señor. en Multisim? No, en el Tinkercad. Ya les Ah, voy a listo. explicar cómo se hace. Listo, sí, Ya vamos señor a hacer profe. este montaje, que es el ejemplo, y ya ustedes van a hacer uno muy parecido. ¿Y el Solamente de la cambian los valores. tarea es en Multisim? No, en Tinkercad. Ah, listo, profe. Sí, señor. Listo. Listo, Muchísimas gracias. ya les voy a explicar cómo se hace. Es muy sencillo. Entonces, les estaba diciendo, ¿qué les estaba diciendo? Se me fue la paloma. Em, que vamos a hacer este montaje en el Tinkercad, que pues muy intuitivo. Les estaba hablando, les iba a decir la parte de la potencia. Entonces, la corriente es una unidad de medida fundamental de de la física. Son 7 unidades fundamentales. Entonces ustedes van a averiguar cuáles son las otras 6. Una de ellas es la corriente eléctrica. Otra, por ejemplo, es la temperatura. Otra, por ejemplo, es la distancia. Otra, por ejemplo, es la intensidad de calor. Entonces son 7. Una de ellas es la corriente eléctrica. Entonces esto, cuando yo lo mido, estoy midiendo directamente. La potencia y la tensión son medidas indirectas. Entonces esta la puedo hacer, sobre todo, bueno, la tensión sí la puedo medir la diferencia potencial entre dos puntos directamente con el multímetro, pero la potencia, esa sí la tengo que calcular manualmente, o sea, teóricamente. Lo que hacen estos batímetros es que miden la corriente por un lado, miden la tensión por el otro y luego hace el cálculo interno, pero la potencia es una medida indirecta. Esto ahí como un pequeño paréntesis, como un dato de cultura general de lo que de lo que nos gusta a nosotros, que es la parte de la electricidad. Listo. Entonces vamos a hacer este montaje. Vea. Tenemos una pila de 12 voltios, tenemos una de 300, una resistencia de 300, una de 200 y una de 100. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar esto rápidamente acá en el Tinkercad. Entonces les voy a compartir toda la pantalla y vamos a ver cómo se hace.
Listo. Entonces acá tenemos em, la interfaz, pero les voy a mostrar acá la parte. Bueno, voy a cerrar acá sesión para que ustedes vean la parte del inicio. Bueno, entonces cuando ustedes ingresen acá, les voy a compartir este enlace. Lo voy a dejar acá en el chat de esta reunión y lo voy a dejar de una vez acá en el grupo. Entonces ustedes van a ingresar ahí y van a abrir una cuenta. Esa cuenta se abre muy sencillo. Es muy intuitiva la información. Ustedes van acá donde dice registrarse y les va a salir esta pantalla. Entonces acá le van a decir cómo usarás Tinkercad en la escuela. Entonces hay para profesores y hay para estudiantes. Nosotros vamos a omitir esta parte porque nos va a pedir pues ahí un código si fuéramos profesores y estudiantes. Lo vamos a tomar como una cuenta personal, o sea, por tu cuenta. Ustedes van a ingresar ahí, ingresan ahí donde dice pues su correo, siguen ahí las instrucciones, es algo muy sencillo. Ahí lo único importante es que lo tomen como cuenta personal, es lo único. Ya el resto ahí les piden el correo y le piden una clave y ya pueden ingresar a lo que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Alguna duda de esa parte? De cómo crear el usuario. Eso es bastante intuitivo. Ustedes le cacharrean ahí con tiempito. Si lo pueden hacer ahorita o si no lo hacen mañana ya con la mente un poquito más fresca. Listo. Entonces les va a aparecer algo como esto. Este software es de la misma empresa del AutoCAD. Es de la misma casa. Sí, Faber. Ujú. ¿Es necesario abrir la cuenta ahí o se puede seguir trabajando en el multisim? No, hay que abrirla acá. Sí, claro. Sí, porque la tarea la vamos a hacer con este programa. Este programa, este software, es más robusto que el multisim. El multisim que yo les dije que abrieran la cuenta, ese es una versión muy básica, es una versión gratuita. Ese, por ejemplo, tiene la limitación que solo me deja hacer 4 circuitos. Este me deja hacer, por ejemplo, yo he hecho acá más de 30 circuitos y no me ha puesto ninguna restricción. Como usted lo puede ver acá, él es más colorido, tiene más cosas, es más robusto. Tiene una grandísima ventaja que es más visual, es gratis y no sirve solamente para la parte eléctrica, sino sirve para la parte de la robótica, sirve para la parte de las impresiones en 3 dimensiones, la- de, la, de esto que está de moda de las impresiones 3D, sirve para los gomosos de la programación, para aquellos que les gusta jugar con las tarjetas de la Microbit, las tarjetas Arduino, tiene mucho de eso. Entonces acá ustedes pueden cacharrear cuando ingresen y hagan generen su usuario. Acá él mismo le puede dar clases. Él tiene ahí unas clases prediseñadas y le puede dar algunas inducciones ahí. ¿Ve? Lo que le decía, tiene cosas de 3D, tiene diseños 3D. Se puede hacer acá jugar con figuras. Tiene cosas de programación, bloques de código a los que les gusta la programación. Bueno, acá sí me salió un mensaje que ya superé. Me toca entonces borrar acá unas cosas. Pero bueno, ya pues me permite mucho más. Porque como le digo, ya ahí tengo como 30 cosas, entonces me toca borrarlas. Acá en diseños, entonces, por ejemplo, circuitos eléctricos. Vean, acá tenemos un poco de circuitos que yo he montado. Me toca borrar algo de esto para que me deje.
Voy a borrar, por ejemplo, este de acá. Entonces, como les decía, este es más robusto. Bueno, ahí ya me dejó, ¿sí? Esta es la parte eléctrica. Entonces, acá es más visual, vea, porque ya tenemos las resistencias como las veríamos físicamente. Tenemos, por ejemplo, las pilas, como las conocemos físicamente, una pila de reloj. Tenemos, por ejemplo, acá el multímetro, que es lo que vamos a utilizar ahorita, este multímetro. Tenemos, por ejemplo, acá diodos, tenemos la protoboard, que vamos a mirar más adelante cómo funciona. Tenemos acá interruptores, pulsadores, tenemos LEDs, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que es más visual. Entonces, como nosotros estamos en etapa de aprendizaje, tenemos la posibilidad de ver las cosas. Ya cuando usted sea un poquito más experto, entonces ya no va a necesitar de este simulador tanto, sino ya se va a ir al multisim. Obviamente no a la versión en línea, sino a una versión de escritorio, a una versión paga, porque va a ser muchísimo más robusta, muchísimo más funcional. Listo, entonces esto era lo que les quería mostrar del Tinkercad. Entonces vamos a hacer rápidamente acá el montaje para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos una pila de 12 voltios y tres resistencias, 300, 200 y 100. Entonces tenemos acá la pila. Vamos a acomodarla y vamos a conectarla en serie con esta pila de acá. ¿Por qué hago eso? Porque me está diciendo que la fuente es de 12 voltios y la pila solamente es de 9. Entonces tengo que sumarle una de 3 voltios. Ya después vamos a ver otras conexiones. Por ahora nos vamos a enfocar en esto. ¿Se acuerda que habíamos visto cuando revisamos las conexiones en serie y sus aplicaciones? Que por ejemplo en los carros eléctricos las pilas estaban conectadas en serie, que hay que saber cómo conectarla. Entonces acá vamos a ver cómo se conectan esas pilas en serie. Entonces acá lo que estoy haciendo es ingresando los valores de las resistencias. No, los valores no todavía. Estoy ingresando las resistencias y ya le vamos a dar los valores. Vean. Entonces acá ustedes pueden practicar el tema de los colores. Vean. Acá me da el color. Entonces si digo que esta es de 100, ¿sí ve que cambia de color? Vean, hay cambio de color. Entonces desde eso tan sencillo lo puedo practicar. Por eso le decía que es muy intuitivo para aquellas personas autodidactas, aquellas personas autónomas que les guste cacharrear con esto. Entonces van a aprender mucho sin necesidad de tener un tutor ahí. ¿Por qué? Porque el mismo programa lo va guiando a usted. Si hay que cambiar los colores, vea, todas las resistencias quedaron con su color que usted va a encontrar comercialmente. Puede practicar eso. El programa también tiene en cuenta, por ejemplo, el defecto de las pilas. Si usted va y compra una pila esta físicamente y va y le mide la tensión, así esté nueva, la tensión no va a ser exactamente de 9 voltios, sino va a ser un poquito menos. Este simulador tiene en cuenta eso. El multisim no. El multisim, al ser un circuito, un software más profesional, pues él asume que usted ya sabe esas cosas. Acá el Tinkercad, como fue diseñado más para la parte educativa, para la parte de formación, entonces incluye todas esas cosas. Listo. Entonces vamos acá a hacer varias mediciones. Vamos a medir tensión y vamos a medir corriente, vamos a medir resistencia de acuerdo a lo que hablamos ahí. Entonces la primera medida que habíamos dicho era medir la resistencia. Entonces acá en este multímetro, obviamente pues no tiene el selector así como el que veíamos en la imagen de la presentación, pero pues tiene tres posiciones. Una de corriente, que es esta A, una de tensión, que es la V, y una de resistencia, que es la R. Sencillo. Vamos a medir, por ejemplo, esta resistencia. Damos acá en iniciar simulación, verifico que mi multímetro esté en modo resistencia y conecto acá. Como la resistencia no tiene polaridad, entonces no va a importar dónde la conecte.
Detengo acá la simulación, conecto acá e inicio la simulación. Efectivamente, me dice que son 100 ohmios. Fácil. Vamos a medir esta de acá para verificar que sí es de 200 ohmios. Hago la conexión, inicio la simulación acá para que me deje hacer este cambio y vemos que es de 200 ohmios. Entonces, como pueden ver, la medición de resistencia se hace en paralelo y se hace en vacío. ¿En vacío qué quiere decir? Que mido mis resistencias cuando el circuito está desconectado. Vamos a conectar acá el circuito. Entonces pueden cambiar acá los colores de los cables. Vamos a mirar que esto se conecta en serie, el positivo con el negativo. Vea, el positivo de esta pila, que es este, ahí está marcado con rojo, va a ir al negativo de la pila de 3 voltios. Esta pila plana de reloj va al negativo. Y del positivo, pues hago la distribución a las resistencias acá. Bueno, acá el circuito me decía que eran solo 3 resistencias. Vamos a meterle un bombillo pues para que se vea un poquito más visual. Vamos a despreciar esa resistencia del bombillo. Esta resistencia es más o menos de unos 50 ohmios. Va a afectar obviamente, pero pues no mucho. ¿Para qué la metemos? Para mirar que efectivamente hay una circulación de corriente. Entonces vamos a meter acá un bombillito. Va a ser como un testigo ahí de lo que estamos haciendo. Esto es bombillo. Es un bombillo incandescente, no tiene polaridad. Si fuéramos a meter un LED de estos, este LED sí tiene polaridad. Tiene un cátodo, tiene un ánodo. Ahorita no nos interesa esa parte, lo vamos a revisar más adelante en sesiones posteriores. Este no tiene polaridad, es un bombillo de esos viejos incandescentes, entonces este nos va a servir acá para el ejemplo. Estoy conectando esto en serie y vamos a medir la corriente. Esto es un interruptor. Este tiene acá un común y tiene otras dos terminales. Terminal 1, terminal 2. Siempre tenemos que conectarlo al común y después a cualquiera de las dos terminales. Ustedes le cacharrean ahí a eso. Volvemos a lo mismo de la autonomía. Yo les doy acá les presento unas herramientas y la idea es que ustedes la utilicen. la utilicen. Listo. Entonces ahí ya tenemos la fuente de 12 voltios, tenemos las 3 resistencias, esto lo vamos a omitir, simplemente lo tenemos ahí, es para que vea que por el circuito está pasando una corriente. Vamos a energizar acá, entonces efectivamente nuestro testigo se encendió y vamos a hacer la medición de la resistencia, la vamos a hacer como no debería ser, o sea, con el circuito energizado. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces todas estas pruebas uno las puede hacer para verificar la teoría. Por eso es importante conocer la teoría. Entonces acá está en modo resistencia. Esta resistencia habíamos dicho que era de 100. Entonces él ya me está alterando la medición, vean. Ya me está diciendo que es una resistencia de 30 ohmios. ¿Por qué sucedió eso? Porque mi circuito está energizado. Entonces, si ven cómo es de chévere este software, porque él analiza esos errores. Si usted va y hace este mismo montaje en Multisim, él le da él sí le mide la resistencia, porque él asume que usted ya sabe qué es lo que está pasando. Como estamos en etapa de formación, es importante ver estos errores. Voy a abrir acá el circuito y en circuito abierto sí me mide la resistencia tal como yo quería, 100 ohmios, cuando está desenergizado. Energizo y bota un error, bota una medición incorrecta. Listo, eso era el tema de la resistencia, lo más intuitivo, lo más fácil. Ahora vamos a cambiar a medir tensión. ¿Sí, David? Hola, instructor, una pregunta. ¿Tinkercad tiene amperímetro? Sí, señor. Es este mismo, vea. Ah, Este es un hay uno. multi.
Multi quiere decir que me va a medir tres parámetros. Me va a Sí. medir corriente, vea, es la A. Me va a medir tensión, es la V. Y me va a medir resistencia, que es la R. Ah, y ese círculo negro y ahí el otro. No, ese Esto, no. En el circuito, puedes mostrar el circuito completo. Ese. ¿Qué esto es? es una pila. Esto es Ah, una una pila pila. plana de 3 voltios, vea, 3.0 voltios. Inclusive, vea, trae una referencia ahí. Es una pila comercial. Usted la puede encontrar en el mercado. Como la fuente que teníamos acá era de 12 voltios y no tengo acá, no me ofrece una pila de 12 voltios. Sí me ofrece una fuente que es variable, pero ahorita no vamos a mirar eso. Entonces Y yo, así como en yo la el, conecté en serie. 9 voltios más 3 voltios me dan los 12 voltios. sí. Ah, listo, instructor, gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda con relación al montaje como tal? No, Creo que es, sí, todo creo que es muy bien, bastante claro. gracias. Listo. Ahora vamos a introducir otro multímetro y lo primero que yo hago siempre es verificar que mi fuente de tensión efectivamente me esté dando los 12 voltios. Entonces ustedes van a poner acá su multímetro, lo van a poner en función de tensión, vea, él ya viene por defecto en tensión. Y van a conectar acá la parte negativa, positiva al positivo, vea, porque esto ya es una sola pila. Si usted lo mira en conjunto, esto ya es una sola pila de 12 voltios. Entonces va a verificar que hayan 12 voltios ahí, efectivamente. Entonces va a conectar este rojo al positivo de la pila y va a conectar el negro al negativo de la pila, que no sería este, sino sería este de acá, porque ya es una sumatoria. Entonces lo vamos a poner por acá, por detrás, para que no se vea tan feo, para que no queden atravesados ahí los cables. Listo. Usted enciende acá su simulación, le da a iniciar simulación y lo que les decía, vea, el software asume que estas pilas son defectuosas, que estas pilas no son, pues no son exactas, vea, 11.7 voltios. Si usted abre acá el circuito, me va a dar 12 voltios. ¿Por qué? Porque no tiene carga. Estas pilas se comportan así en la vida real. Usted va y mide una pila de estas y le da los 12 voltios. Y usted dice, listo, estoy confiado que son 12 voltios. Y va y le pone una carga, le pone unos LEDs y baja, acá baja poquito. Acá baja 0.3 voltios. En la vida real, esa pila le quedan 5 voltios. No sé si les haya pasado. Que usted llega y mide y dice, uy, sí, está cargada. Y cuando va y le conecta, eso no funciona. Es por eso, porque acá en la vida real esto es un proceso químico y eso se descarga fácilmente. Entonces acá este software me simula esa parte. Entonces listo, ya verificamos que acá tenemos 11.7 voltios muy cercano a los 12 que nosotros esperábamos. Ahora vamos a medir estas tensiones de acá. Entonces acá son varias cosas las que usted puede analizar. Puede analizar desde el punto de vista teórico la parte de división de tensión, puede verificar la parte de medición, puede verificar la parte de el concepto de circuito abierto. Entonces la idea de este software es eso, que usted lo analice desde todos los puntos de vista. Vamos a mirar las tensiones. Entonces este estaba en resistencia, lo va a poner en tensión. Entonces vea, tenemos una tensión de 1.82 voltios, una tensión de 3.64 y una de 5.46. Esto redondeándolo, si yo hiciera el cálculo manualmente me daría 6, 4 y 2. Entonces ustedes también cuando hagan el cálculo de la potencia, lo van a hacer manual, van a encontrar estos valores teóricos y después van a encontrar estos valores simulados. El otro paso sería pues hacer este montaje en la vida real. No tenemos esa posibilidad. Entonces hasta ahí vamos a confrontar los datos teóricos y simulados. Entonces la suma de estas tres tensiones me tiene que dar la tensión de acá. Vamos a despreciar la tensión del bombillo porque este simplemente es para mirar que, no, que está energizado el circuito.
Como pueden ver, hemos medido 4 tensiones, las de las 3 resistencias y las de la pila. ¿Tuvimos la necesidad de abrir el circuito? No, ¿sí ven? Eso es importante. No abrimos en ningún momento el circuito. Ahorita que vayamos a medir corriente, que vamos a ingresar este multímetro, me veo en la necesidad de abrir el circuito. Entonces voy a detener, ya está detenido. Voy a detener la simulación y voy a abrir el circuito. Lo puedo abrir donde yo quiera. Volvemos a lo mismo. Como es un circuito en serie, yo lo podría abrir acá, 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 en esta parte o en esta parte. Yo veo cómodo abrirlo acá. Me parece la parte más fácil. Hay que buscar siempre la simplicidad. Llego y conecto al multímetro, a la parte común de mi interruptor, y la parte roja la conecto para cerrar el circuito. Cierro acá el circuito, le doy acá a simular, cambio acá de tensión a corriente y él me mide 18.2 miliamperios. Cuando ustedes hagan acá el cálculo teórico, esta corriente no va a ser de 18.2, sino va a ser de 20 miliamperios. Ya explicamos por la caída de tensión acá de la pila. Entonces, listo, esto es lo que hay que hacer. Entonces acá tenemos la resolución de este, fue el que acabamos de montar. Acá les queda el pantallazo para que lo verifiquen, queda la grabación. Acá están las soluciones prácticas de este, las soluciones teóricas, perdón. Y acá está la tarea. Entonces esto ya se los compartían ahí en el Classroom. Simplemente es el primer paso, calcular esto teóricamente. El segundo paso es crear la cuenta en Tinkercad. Entonces esto simplemente es pues abrirlo, tomar un pantallazo del montaje que van a hacer y listo. Lo entregan como hicimos en la primera parte, en la primera tarea, en un solo PDF. Es muy sencillo lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo les pareció este software? A mí me parece pues más visual, más intuitivo que el Multisim para nosotros que estamos en etapa de aprendizaje. ¿Alguna duda acerca de este montaje? Sí, David. Por ahí vi en el primer punto que ese circuito debe tener 24 voltios. Ahí Sí, en el Tinkercad, ¿cómo se podría hacer? Porque eso no, ya ahí ya la idea es que ustedes ya es que, trabajen autónomamente y ok, vale, den una solución. Una vale, solución que yo le propondría sería la siguiente. Si es 24 voltios, pues usted juega acá. Si pongo 3 pilas de estas, ¿cuánto sería? 9 por 3, 27. 18. Me paso. Si Y pongo 2, se sería 9 pasa, por 2, 18. Y 2 de estas, sería 2 y 2, ¿cierto? sí, Conectadas en serie. O sería poner ¿cuántas de estas? 8. 8 por 3, 24. 8. Podría poner 8 pilas pequeñas. O podría poner una de estas y cuántas de estas. O 2 de estas y cuántas de estas. entonces uno tiene que ir Exacto, revisando ahí. exactamente, depende de su diseño, depende de la forma de usted ver las cosas. Ah, vale, instructor, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Buena pregunta, gracias. ¿Cómo les pareció el Tinkercad? ¿Mejor que el Multisim? ¿O peor? ¿O igual? ¿O indiferente? Carlos dice que Más mejor. interesante, más completo. Sí, es más robusto. Sí, Sí. señor. Lo desglosa mejor en Sí, cuanto a aprendizaje. sí, señor. Entonces ahí tienen para que hagan sus conjeturas, para que hagan sus trabajos ahí autónomos. Listo, entonces, como les digo, esta tarea ya se la subí ahí al Classroom.
hay plazo hasta el lunes, entonces tenemos suficiente tiempo para hacerla, porque nos vamos a ver el viernes, entonces los que inicien a hacerlo estos días van a tener posibilidad de hablar conmigo y mirar a ver qué es. Van a tener todo el fin de semana para hacerlo. Entonces, para que le vayan cacharreando con calma, para no saturarnos, sino la idea es aprenderlo y no hacerlo tanto por la nota, no hacerlo tanto por pasar el curso, sino por aprender. Listo, entonces voy a dejar acá de compartir la pantalla y voy a llamar lista. Les voy preguntando ahí rápidamente. Voy a tratar de no demorarme porque necesito saber si más o menos está quedando claro estas ideas. Entonces los voy a llamar acá uno por uno y les voy a ir preguntando. Juan Daniel Antolines. Creo que no vino. Creo que nunca ha venido. Carlos Bastías. Presente, profesor. ¿Cómo le fue con esto, Carlos? Eso. Bien, gracias a Dios. Tenía un inconveniente con la primera tarea, pero es porque estuve indispuesto. O Sí, sea, he tenido ese inconveniente. Ahora mañana me pongo a revisarla y cualquier cosa le pido listo. Tratar de no colgarse una con eso. colaboración. Eso es correcto. Muchas Listo. gracias. Me avisa. María Alejandra Brand, tampoco nunca ha venido. Andrés Camilo Willes. Yasmín Castellanos. Aquí estoy, profe, aquí estoy. ¿Cómo te fue, Yasmín, con eso? Profe, bien, es que en este instante les cuento, es que a mi hija parece que le hicieron un descuento y entonces estamos en la tarjeta, entonces estamos ahí en este momento preciso, acabo de pasar eso. Pero pues Ok, me toca listo. ver alcancé a abrir, ya abrí la cuenta en Tinkenda, Sí, ya la abrí, ya la vi. ok. Pero pasó lo de la niña de la cuenta y no, en ese momento alcancé a ver cuando empezó a armar las, ¿cómo se dice? Las de colores. Las resistencias. Eso, cuando empezó ahí fue cuando ya me tocó desconectarme, pero pues igual yo veo al final y ya para entender la Listo. tarea que creo que nos va a dejar. Listo. Revisas entonces la grabación. Sí, sí, señor. Sí, Yo señor. ahorita Gracias. apenas acabe, que cuelgue la llamada, edito eso rápido y se lo subo allá para que la revise. Listo, profe, gracias, muy amable. Listo, con gusto. Cristian Orlando Castillo. Presente, profe. ¿Cómo le fue con eso, Cristian? Bien, profe. ¿Es Ahí. algo nuevo para usted o ya había cacharreado con estas herramientas? No, señor. Eso es completamente nuevo para mí, pero pues me gusta todo el tema de las aplicaciones, entonces ahí Ok, yo voy o sea, cacharreando. tampoco es tan complicado, ¿sí? Es simplemente ir a revisar la teoría y ir mirando y ir cacharreando, mirándolo por un lado, mirándolo por el otro, ¿listo? Listo, sí, señor. Me avisa cualquier duda que tenga. Arnaldo José, Brian José, Presente, profesor. Brian, Sí, señor. ¿cómo le fue con esto, Brian? Profe, bien. Un poco enredado con lo del software, pero voy a estar un poco cacharreando un poco para entenderlo más. Sí, claro, sí, porque es que esto así a primera vista, esto es, si uno nunca cacharrea con eso, pues se le va a hacer difícil. Pero hay que trabajarle para que empiecen a salir las dudas y si no, pues nos quedamos ahí. Bueno, profesor, gracias. Listo, me avisa. Angélica Gutiérrez, Presente, profesor. ¿cómo te fue con esto, Angélica? Bien, profe, se ve interesante, me gusta. Dudas de pronto cuando toca sacar los valores de las resistencias, pero pues igual revisando, pues ahí ya toca eh, O sea, en la cacharrear. parte de la tabla de colores, dices tú. Sí, No, pero no te compliques que eso, bueno, lo importante es mirar allá en el software, tú le puedes meter de una vez los valores. O sea, no toca calcularlos. Ya vale, cuando pues hayas hecho eso, pues si te queda tiempo vas y miras lo de la tabla de colores que pues no es tan difícil. Uno en 10 minutos entiende eso. vale, profe, gracias. Listo, con gusto. Kevin Hernández. Wilman David Hurtado. Presente, instructor. ¿Cómo le fue con esto, Wilman? Todo muy bien.
Solo que yo le pregunté lo del amperímetro porque el día lunes sí estuve como que cacharreando un poquito ahí, pero no encontraba ese tipo de medidor, otro tipo de medidores, pero ya sé que con el multímetro, con ese ya puedo hacer las mediciones, las básicas, pues con eso está bien. Listo. Mirar Y ya. también si les queda tiempo, mirar también y tratar de hacerlo con el multisim para que miren las diferencias. Vale, instructor. Muchísimas gracias por Pero la instrucción de hoy. listo, enfocarnos en el Tinkercad que como les digo es más visual. Sí, yo lo veo más completo. Sí, es más chévere para los que estamos empezando con esto de la electricidad. Listo. Jesús Miguel. Presente, profe. Midoraini. Presente Jesús Miguel. ¿Cómo le fue con esto, Jesús? Interesante, bastante interesante, me gusta. Excelente. Como dije en clase pasada, he estado de cacharreo, pero en otros programas. Pero este me parece muy bueno. Sí, está chévere por lo que es visual. Los otros son ya para una persona que ya tenga pues más habilidades, ya no necesita ver tanto las cosas, entonces ya las tiene uno en la mente, pero para los que están empezando, este software es excelente por la parte gráfica. Sí, no, yo uso más Cadecimu para los controles y fuerza de los motores y cosas así, para hacer ese tipo de conexiones. Ok, listo. Listo, bien. Entonces cualquier duda que tenga con este montaje la comparte ahí por el grupo y la resolvemos. Ok. Midoraine. Faber Lozano. Wilson Macaná. Presente, Inge. Sí, Wilson, ¿cómo le fue con esto? Pues interesante, profe. La verdad que no pensé que la electricidad fuera como tan compleja y me ha parecido interesante aprender todos estos temas, por más sencillos que parezcan, sí, siempre tienen su gradito de complejidad. Sí, Entonces señor. me ha parecido muy chévere, muy interesante lo del multímetro. Me ha gustado mucho. Sí, es que a veces uno cuando se enfrenta a lo primero que se imagina de la electricidad es simplemente conecto un cable, un interruptor, prendo un bombillo, me subo a un poste y ya. Sí, Pero esto tiene sus cosas, ¿no? sí, bastante y me ha parecido muy interesante saber esos temas. Y vamos a seguir cacharreando con el tema del multímetro porque ese sí, la verdad que lo había visto, que la gente lo utilizaba pues como tan sencillo, pero no, eso también tiene es bien complicadito ese aparatico. Sí, señor. Pues no complicado, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, hay que mirar cómo funciona, hay que mirar los diferentes parámetros, entender los parámetros para saber qué es lo que va a medir. Sí, señor, pero muchas gracias, profe, está muy interesante la clase. Listo. Me alegro que pues que le guste y pues la idea es esa, motivarlos para que sigan estudiando esta profesión que pues es muy chévere. Sí, señor, Listo, Wilson. muchas Me gracias. avisa ahí cualquier cosa que tenga, No cualquier sé duda. si tomó mi Jonathan asistencia. Albeiro, Aldemar Molina. Profe, bien, buenas noches. ¿Cómo le fue a Aldemar? Bien, profe, realmente bien, sí. Preferí este Tinkercad, extremadamente visual y que le colabora a uno ya para, digamos, uno, en el momento que uno calcule la resistencia, pues uno puede ir a confirmar que el valor que uno le pone en el simulador esté correcto en como la colorimetría de la resistencia, pero bien, en general bien. Cacharrear. Listo. Entonces me avisa si en ese cacharreo tiene alguna duda, la comparte ahí por el grupo. ¿Quién levantó la mano? Ya miramos. Faber, sí. Inge, no sé si tomó mi asistencia. Porque me lo salté. Porque llamó seguido a Wilson, creo. Lozano, Talvaro, Faber. ¿Cómo le fue con esto, Faber?
Dije, pues bien, yo ya conozco algunas cosas, vi algunas cosas, soy tecnólogo en mecatrónica, Sí, señor. pero igual tenía dudas, pues igual tengo todavía algunas dudas de ciertas cosas, de por qué no se podía medir corriente con el circuito cerrado, cómo abrirlo. Bueno, y son detallitos pues que la verdad ayudan mucho y Sí, pues sí, esa sí. fue la idea de meterme al curso. Listo, entonces, pues me alegra que lo esté aprovechando y esas cosas son pues básicas, pero importantes. Sí, sí, señor. Entonces, cualquier duda que vaya teniendo me va avisando ahí, listo. Listo, gracias. Listo, con gusto. Juan Pablo Montezuma. Juan Pablo creo que estaba y se desconectó. William Noscue, creo que fue el que me envió acá el que no tiene audio, que le fue bien. Bueno, listo. Cualquier cosa me avisa, William. Edgar Berto Olmos, Jefferson David, Ricardo Andrés, Brian David, Iranía Paz. Presente, profe. ¿Cómo te fue con esto? Sí, muy bien, interesante la clase, porque siempre había tomado cursos virtuales, pero ¿Habías tomado en, cursos virtuales y qué? o sea, no sincrónica y me parece más interesante así. Ok, listo. Y en cuanto al contenido de hoy, de la parte de las conexiones, ¿cómo te fue? Sí, bien. Listo. Si tienes alguna duda, me escribes y la solucionamos. Ah, bueno, gracias. Listo, con gusto. Harold, Steven. Ah, Harold sí estaba conectado, me dijo que se iba a desconectar. Listo, Juan Camilo, Luis Gabriel, Tomás, Cristian Piedradita, Presente. Juan Camilo Perdomo. Me gustó Juan Camilo no había asistido, hasta hoy vino, porque no había podido asistir, Camilo. Escríbame ahí, porfa. Cristian Piedradita. Presente. ¿Cómo le fue, Cristian, con esto? Profe, bien, un poco complejo, pero bien. Lo ideal es siempre meterle ganas y como han dicho los compañeros, cacharrearle. Y de todas formas, volver pues a ver la clase nuevamente. Y cualquier duda, ahí se va consultando por el grupo. Listo, listo. Entonces Fue muy nos interesante, la comunica verdad. ahí. Listo, eso es lo importante. La motivación. Siempre que pues que estemos estudiando esta parte es saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Sí, señor, así es. Muchas gracias, Listo. profe. Listo, con mucho gusto. Sandra Viviana, Nancy Rivera, Natalie Rodríguez, Liliana Romero, Jesús Miguel Sánchez, David Alberto Sánchez. Presente, profe. David, Sí, señor. ¿cómo le fue, David? Profe, está chévere ese software, Tinkercad. Sí, señor. Igualmente, pues en base a la clase de hoy, ahí digamos que me voy a guiar para hacer la tarea bien. Y nada, profe, pues más que todo disfrutarme este curso, que es lo que Listo, sí. importa. Ok, listo. Pues ahí para hacer la tarea tenemos plazo para charlarlo, para discutirlo, para mirar las dudas. Cualquier cosa, entonces me avisa ahí por el grupo. Excelente, profe. Sí, señor. Muchísimas Listo, gracias. listo, con mucho gusto. Viviana San Juan, Rafael Antonio Zarco, Juan Felipe Silva, Michael Torres, Fabián Hola, Junior. profe, buenas noches. Michael, Presente. ¿cómo le fue, Michael? Bien, profe, me parece muy interesante y intuitivo pues lo del software y me gusta pues el tema de las aplicaciones, entonces pues cacharrearle.
para hacer la tarea. Listo. Lo mismo, cualquier cosa, ahí por el grupo. Estamos atentos. Gracias, Listo, con gusto. Fabián Junior. Presente, Angie, profe. ¿cómo le fue, Fabián? Bueno, profe, la verdad que yo entré demasiado tarde hoy. Tuve una jornada laboral demasiado estresante. Y no hace mucho fue que llegué a la casa y por eso fue que me conecté. Pero bueno, a ver lo deja YouTube. Listo, Fabián. Entonces, sí, eh, no todos los días uno tiene la misma disposición. Entonces, trate de revisar esto. Lo voy a subir apenas termine, cuelgue acá la llamada. Entonces, pues trate de no colgarse con eso. Me avisa entonces cuando tenga alguna duda, si le surge alguna inquietud. Natalia Barón y Luz Marina Velázquez. Luz Mariana, perdón. Buenas noches, profe. ¿Cómo te fue, Bien, Luz Mariana? pues es un poco complejo para uno que es novato en esto y que pues no tenía idea, pero ese sistema de Tindercard está como llamativo, entretenido, entonces con la práctica se aprende más. Sí, señora. Toca hacerle, toca cacharrearle y cacharreando es que van saliendo las preguntas y van saliendo las dudas. Sí, señor. Entonces me avisas si tienes algún inconveniente con eso, de Ok, pronto en la parte conceptual o en la parte del manejo del software. ¿Listo? gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Entonces nos vemos el viernes. Gracias por la asistencia y que tengan un feliz descanso. Hasta Feliz mañana noche para para todos. todos y muchas Venga, Bendiciones. hasta gracias. luego, que descansen. Gracias para todo. Que tenga buena Gracias. noche. Hasta mañana. Sí, Hasta Brian, mañana y muchas gracias hasta por mañana, todo. que Que descansen. descansen. Brian creo que levantó la mano. Sí, era para ver si tomó mi asistencia. ¿Cómo es su apellido? Paternina. Paternina, no. ¿Cómo le fue con esto, Brian? Bien, sí, señor. ¿Ya le había cacharreado? ¿O esto es nuevo para Sí, usted? sí. Sí, señor, ya la había cacharreado ahí. Listo. Entonces cualquier duda que surja, me comenta y la resolvemos. ¿Listo? Listo. Listo. Feliz descanso para todos. Gracias nuevamente por la asistencia.